Sí. En esta mañana, una edición especial. Estamos en una crisis en la política nacional. El Congreso de la República ha presentado la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, tras la difusión de los audios que lo comprometen seriamente con el caso de Richard Cisneros, más conocido como Swing. Hoy a las 10 de la mañana se ha dado una citación en el Pleno del Congreso para debatir la admisibilidad de esta moción. Estamos en un enlace en vivo vía Skype con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, es un experimentado abogado, ¿no?, con experiencia en instituciones democráticas, y justo vamos a conversar con él un poco el enfoque político y jurídico respecto de la moción de vacancia. Doctor, muy buenos días, bienvenidos al programa Entérate con él. Y la primera pregunta que yo le quiero formular: ¿qué opinión breve le merece primero el mensaje presidencial? Ayer el presidente de la República se dirigió a la nación respecto a la difusión de audios, pero no le dio una respuesta contundente a la ciudadanía. No explicó los pormenores de los audios, pero también admitió que existía esta conversación, admitió que estos audios estaban ya proliferando en otro contexto, pero sin embargo hasta el día de ayer que se conoce su difusión es que recién hemos podido tomar conocimiento del tema. ¿Qué opinión le merece en primera instancia el mensaje presidencial? Bueno, una defensa evidentemente política, ¿no? No ha sido una defensa jurídica, sino orientada exclusivamente a, primero, hacer uso de lo que él considera que es su mejor fuente de rédito político, que es el confrontar al Congreso, ¿no? Su actitud siempre confrontacional con el Congreso. Y en lo segundo, tratar, lógicamente, de generar imágenes con el pasado, ¿no?, sobre el uso de los audios y cosas. Y tercero, hacer afirmaciones, pues, que es un poco difícil de creer, de que él ya sabía de que existían los audios, que estaban esperando en qué momento saliera, porque lo que revela lo que ha ocurrido en las últimas horas es que no tenía ningún plan, si es que hubiera conocido la existencia de estos audios, ningún plan de contención de los audios, puesto que los audios han aparecido finalmente, ¿no? Yo creo que la respuesta ha sido política, no jurídica. Ah, perfecto. Eso me parece un buen punto de vista. Estamos en un escenario estrictamente político. Nosotros no hemos ingresado todavía a valorar jurídicamente si el contenido de los audios es o reviste un comportamiento delictivo. Hay una conversación que lo compromete seriamente con relación a que podría verse como una estrategia de defensa. Usted es abogado, yo también lo soy, ¿no? Hay una conversación que podría interpretarse que es una estrategia de defensa, que le digo, que contesto, que no digo, que no hago, ¿no es cierto? Pero hay una parte en la que él con sus asesores, asesoras y asesores están tratando de convenir en negar un hecho existente, ¿no?, con relación al registro de visitas del señor Cisneros a Palacio de Gobierno. ¿Eso usted cómo lo ve? ¿Como un elemento que puede obstaculizar una investigación de tipo Congreso, una investigación de tipo judicial? ¿Cómo lo ve ese punto de vista? Estamos ante dos situaciones, una investigación congresal y una investigación que está en marcha, que ya existe, que es la que realiza la Comisión de Fiscalización sobre las contrataciones del señor Swing. Y lo otro es el tema de una investigación fiscal. No existe, mucho menos un proceso jurisdiccional, un proceso penal, no hay, pues. Entonces, estamos ante un hecho que tiene una doble connotación, ¿no? Por un lado, tiene una connotación eminentemente política, eminentemente moral. Recordemos que en el Código Penal no existe la figura de la incapacidad moral permanente. Es un término que aparece en la Constitución. Soberana decisión política del Congreso para hacer la calificación. Ni siquiera le han puesto un marco de requisitos, de condiciones. Si, a lo más lo que el Tribunal Constitucional habrá hecho en algunos casos ha sido fijar en los procedimientos, pero no le pueden poner un marco porque esa es una facultad irrestricta del Congreso. O como lo otro, como alguien me decía,
el presidente de la República personifica a la nación, sí, pero el Congreso representa al pueblo. O sea, desde la Revolución Francesa en 1789, la situación no ha variado en lo absoluto. La defensa de él ha sido evidentemente no jurídica. No, lo que estamos viendo en este momento es un hecho eminentemente político, de facultades constitucionales, la facultad que el Congreso tiene para calificar una actuación como un hecho que califica pues de una incapacidad moral permanente a quien la comete, ¿no? Así, doctor Marco Tulio, también han habido algunos cuestionamientos respecto a lo que podemos entender por incapacidad moral. Tenemos dos casos, el caso Fujimori y también el caso de Kuczynski, ¿no? En el caso de Fujimori, porque se dio su renuncia vía fax, abandonó el país, sobre pretexto, y en el caso de Kuczynski es también por una revelación de audios que lo comprometieron políticamente con el caso Odebrecht, y que al alistarse una segunda moción de vacancia ya con firmas inminentes, no le quedó otra cosa que renunciar. Probablemente ayer en el mensaje presidencial se esperaba que el presidente no solo pudiera dar explicaciones sobre el fondo del contenido de los audios, sino que de repente, por una alegada transparencia que siempre ha sido un elemento común denominador en sus discursos políticos desde que asumió el mandato constitucional de la presidencia de la República, de repente hubiera sido dable que diera un paso al costado, o hubiera sido un error político que diera un paso al costado. Bueno, el problema acá está lógicamente en que el señor Vizcarra no quiere dejar el poder, ¿no? Es así de simple. Separemos la paja del trigo. Se trata de 3 audios, de los cuales 2 tienen que ver con la incapacidad moral permanente, y el tercero, que es el de la conversación del señor Swing, que es lo anecdótico, lo cual inclusive hoy día se ha desdicho, ¿no? O sea, pero que no tiene mayor relevancia para el tema de la incapacidad moral permanente. Porque acá lo que se busca es acreditar si el comportamiento del presidente está acorde a la ética. Y acá yo recuerdo el caso de lo que pasó en 1974 en Estados Unidos, cuando, usted recordará, se produjo el famoso caso de Watergate, ¿no? El de la incursión en la sede del Partido Demócrata en pleno proceso electoral, con la finalidad, por supuesto, de conocer las estrategias de campaña de dicho grupo. El presidente Nixon negó estar involucrado en el asunto. Él no sabía nada, él señalaba que no sabía qué había ocurrido, si habían ingresado gente del Partido Republicano no a la sede del Partido Demócrata. Sin embargo, recordemos que en Estados Unidos es obligatoria la grabación de todas las conversaciones que se producen en el Salón Oval. Todo aquel que entra al despacho del presidente de los Estados Unidos sabe que está siendo grabado, ¿no? O sea, no, es parte de las condiciones del ejercicio del poder. El Congreso pidió las cintas magnetofónicas y le enviaron las cintas, pero con borroneros, es decir, con partes en blanco, ¿no? Y lógicamente, fíjate que solamente ese hecho de haber entregado las cintas borroneadas ya implicaba de que había un comportamiento no ético del presidente, porque obviamente quien daba la orden de que se borronearan las cintas no podía ser pues un empleado de segunda ni tercera línea, tenía que ser el propio responsable del Salón Oval, del despacho presidencial. Puesto en esa coyuntura, lo único que le quedó a Nixon fue renunciar, porque si no, se hubiera tenido que someter a un procedimiento de vacancia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando exactamente acá? Acá no está en discusión las conversaciones del señor Swing con la secretaria del presidente. Lo que acá está en discusión son los 2 primeros audios, en los cuales se aprecia a través de los audios que el presidente está conspirando para mentirle al Congreso, para que los que iban a ir al Congreso dijeran cosas que se fueran acomodando para que él no saliera perjudicado. Ahora, le digo una cosa, Leslie.
la experiencia en el tema de gestión pública. Yo tengo 33 años de abogado, o sea, y casi similar de tiempo en el mundo público, de la gestión pública. En realidad, no sé qué asesores habrá tenido el presidente Vizcarra para manejar este caso. Creo que eso es lo más simple y de lo más sencillo. Negar de que él tenga la facultad de decir a alguien o a un ministro que contraten a alguien, por Dios, ¿en qué país estamos? Se supone de que si hay alguien que él considera de que es una persona valiosa para trabajar con él, tiene dos alternativas: o lo designa como ministro o le dice a quien tenga que registrar su contrato para que preste un tipo de apoyo. Otro tema es si el señor Swing reunía o no los requisitos para poder ser un asesor presidencial. Ese es otro tema que no está en discusión. Lo que aquí está en discusión es el comportamiento del señor que se expresa en esos audios, en esas conversaciones, en esas maquinaciones de que no tú di, no yo digo, no me parece, no el otro. Bueno, eso se Sin llama lugar a dudas es conspiración. un acto conspirativo. Claro, exacto, un acto conspirativo para mentirle al Congreso. ¿Qué Sin diferencia lugar a hay entre dudas. ese acto conspirativo o de conspiración, perdón, y una estrategia de defensa, doctor Marco Tulio? Un Ninguna, abogado, porque el sus problema abogados es, pueden decir esto es una estrategia de defensa. Estaban viendo cómo hacer, entonces, ese es un sí, punto pero muy discutible. recordemos de que es discutible, porque recordemos que inclusive en los últimos procesos sonados que hemos tenido el año pasado, como Lavallato, han terminado el caso de Brecht, han hasta ingresado a los estudios de abogados de la defensa de los involucrados para encontrar documentación, para lo cual pues rompe la confidencialidad entre el abogado y el otro. La confidencialidad no es solamente yo no revelar lo que el cliente viene y me cuenta, y Así es. lógicamente tenemos que idear una estrategia de defensa, ¿no? Así es. Por algo las leyes en el Perú señalan un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces, obviamente, si yo quiero obtener el mínimo de la pena, algo tiene que decir el patrocinado y el abogado para que pueda ser merecedor del mínimo de la pena. O sea, eso definitivamente no es ilegal. Yo creo que, yo creo, doctor Marco Tulio, de que esto no debemos tampoco adelantarnos, no lo digo por usted, sino por las opiniones que he estado leyendo ¿no? En las redes sociales. No podemos decir a rajatabla, aquí en los audios no hay comportamiento delictivo. Aquí en los audios no hay comportamiento antiético. Yo creo que hay que esperar cómo transcurre Algo de todo es de que haya capítulos. las horas de las mañanas, del día y sobre todo la transcripción, el peritaje que se puede hacer, porque no con el ánimo de poder defender al presidente o que quiera ponerme como no yo, sino otros que han opinado que de repente quieran de alguna manera hacer prevalecer algún tipo de apoyo al Ejecutivo. En ninguno de los dos casos debemos perder la objetividad con que debemos mirar el asunto, mirarlo ¿Sí? de una manera muy fría, no muy objetiva, porque eso es lo que nos va a conducir a tomar una mejor decisión, sin apasionamientos. Usted ha descrito un punto muy importante, el cual yo comparto. Y es verdad, en los audios se escucha, perdón, al presidente con sus asesores y asesoras cómo diseñar, ¿no? Cómo, digamos, ponerse de acuerdo, qué dices tú, qué digo yo, qué le decimos, esto no lo admitimos, esto sí lo admitimos. Entonces, eso es una conspiración, ¿no? Digamos, para ver qué cosa de información relevante le voy a dar o no, o con qué información me conviene darle o no me conviene darle. Entonces, esos puntos son muy discutibles y van a tener que hoy en el Parlamento también discutirse a ese nivel. Entonces, ¿Sí? yo creo que esto nos ha colocado en una situación muy delicada en la política, ¿no? Y como lo dije ayer y lo vemos sosteniendo, estos audios, creo yo, no van
no van a quedar aquí solamente en el caso de Richard Swing. Yo creo que están jalando a la medida en que van pasando las horas del día, se van presentando nuevos argumentos, ¿no? Y vamos viendo con mayor claridad que no es tan solo el caso Swing, sino que ya se están desprendiendo probablemente otros aspectos que podrían comprometer seguramente al presidente, como también el aludido caso de Chincheros, que lo hace el señor Swing, ¿no? Que eso también va a tener que entrar a un enfoque diferente. Entonces, yo creo que vamos a ver cómo discurre el tema en esta mañana, pero usted ha dado un análisis muy importante, ¿no? Muy importante de los audios, y eso vamos a ver cómo lo maneja el Parlamento. El Parlamento tiene ahora la sartén por el mango, tiene la tremenda responsabilidad política de darle una respuesta, ¿no?, ante esta situación. Porque a título personal considero que el presidente de la República ayer en su mensaje no lo dio, y esperemos que esto pueda esclarecer esos puntos a tiempo. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, quisiera usted agregar algo más en el tema de la moción de vacancia, sino para pasar brevemente a un comentario sobre las elecciones del Comité Electoral ayer del Colegio de Abogados de Lima. Ayer me preguntaba, me decía, ¿y qué pasa si él pide disculpas, el presidente, de la República? todo lo que ha ocurrido? O sea, en realidad, el que alguien pida disculpas, porque imagínate, nosotros comete actos indebidos y luego los resuelve a través de la petición de disculpas, entonces estaríamos abriendo también el camino a que todos vulneran normas morales, vulneran normas, en este caso son el tema de la incapacidad moral permanente, son normas morales de conducta, y entonces uno pide las disculpas y asunto concluido, que uno sigue. No es así. Acá, lamentablemente, el presidente les ha dejado en bandeja su vacancia. O sea, él mismo dio las condiciones, obviamente sí. Bueno, esta mañana se escuchaba a algunos periodistas también decir... es de alguien que grabó. Sí. No, también decir que tiene como 270 audios que lo que ha fanfarronado, él mismo se está echando la soga al cuello, el señor Cisneros. Bueno, no ha caído bien a la ciudadanía, doctor Marco Tulio, no le ha caído bien, por lo menos a título personal, y sé que a muchos otros colegas, abogados y periodistas, no le ha caído bien el hecho de que el presidente ni siquiera haya pedido o haya hecho una autocrítica del tema. Su discurso no fue esclarecedor, sino por el contrario confrontacional. Y eso no ayuda, ¿no? Usted lo ha dicho, ha puesto en bandeja su propia cabeza, su propia vacancia, con el respeto que me merece el señor presidente, de acuerdo a su investidura, pero él mismo habló muchas veces de transparencia, muchas veces habló de actuar de acuerdo a la ley, etcétera, etcétera, y eso lo hemos escuchado todos los peruanos y las peruanas, ¿no?, en lo que dura su mandato constitucional. Sin embargo, ayer no se vio ese discurso, no se vio esa misma actitud cuando le toca al mismo presidente pasar por una situación muy delicada. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, finalmente, una opinión muy rápida respecto a lo que ha sucedido en el Colegio de Abogados de Lima. Usted ha postulado el año pasado para ser decano del gremio, ¿no? Y tras la nulidad de las elecciones por falta de garantías, de veedores, ¿no?, de todo, se declararon nulas, pero a la vez hay una medida de un proceso constitucional de amparo interpuesto, una medida cautelar que en cierta forma impide que el Colegio de Abogados o el Comité Electoral pueda convocar a elecciones. Sin embargo, el Comité Electoral convocó a elecciones, ¿bajo qué argumentación? No lo sabemos. Y esta mañana tenemos la información de que un notario se ha desistido y no le va a dar la validez a esos resultados. ¿Qué opinión le merece, doctor Marco Tulio Gutiérrez? Bueno, penoso. Usted sabe, Leslie, de que soy enemigo de
los desencuentros internos de nuestra organización. Sí. En familia debemos resolver las cosas, pero claro, el MGT es una familia con mucho público, ¿no? Como es el caso del Colegio de Abogados, un tema que le preocupa porque se supone que aquella organización adalid de irregulares, por llamar de una manera almibarada lo ilegal, ¿no? La convocatoria a unas elecciones que se convocan primero cuando hay un mandato judicial suspendiendo el proceso, está todavía pendiente de resolver una acción de amparo. Segundo, que sin estar habilitados para poder convocar la continuidad del proceso, dos miembros del comité electoral, dos de los tres, convocan un proceso de 48, 72 horas. Es decir, como si todo el mundo estuviera preocupado única y exclusivamente de lo que pasa, o sea, los abogados, que estuviéramos preocupados pues de estar siguiendo la secuencia de los hechos entre el comité electoral del Colegio de Abogados. Y tercero, un proceso en el cual pues, no han habido personeros técnicos. En nuestro país, donde ya se utiliza, fíjese, inclusive desde que se empezó a utilizar nacional para las elecciones generales y las municipales y regionales, establece la presencia del personero técnico. Además, lo mismo ha sido recogido en el Colegio de Abogados, pero acá no han habido ni personeros, los abogados, los personeros de los candidatos, nunca se convocó, en mi caso, como candidato con el número 7, nunca me convocaron ni a mi personero ni a mí a una reunión. ¡Ojo! Ha sido ilegal convocar a esa reunión porque estamos en estado de emergencia. Señala también los topes, los máximos del número de personas que se pueden reunir. Y en este caso, si se están haciendo hasta audiencias presenciales, ¿por qué no pueden ir? Podemos los representantes de los candidatos. Entonces no ha habido eso, no ha habido personeros técnicos. Dicen que han ido a votar 17,000, pero han hecho votar 20,000 o 4,000. Nadie garantiza la veracidad de lo que ha pasado con estos señores que convocaron al proceso electoral. Para mí es un acto irregular en el que no he participado de ningún no he invitado a nadie que vote por mí para el proceso. Por supuesto, no me tomó ni la elección. Bueno, se no viene puedo tener realmente la doble moral, ¿no? De cuestionar y participar. Así es. Se viene realmente un problema muy, muy delicado para el Colegio de Abogados de Lima, primero porque no se ha resuelto la medida cautelar, perdón, la acción de amparo. No, estamos entrampados, tengo entendido, con esta acción judicial porque no se puede convocar elecciones dado que hay una medida judicial que lo está impidiendo, pero ya han pasado también muchos meses y esto no se ha resuelto, lo cual también esto se corre traslado de ello, no de este cuestionamiento a la Junta Directiva del CAL, que ya ha sabido explicar en las redes sociales, pero yo creo que esto, lamentablemente, también en el contexto de pandemia, enfría este tipo de cosas. Por otro lado, también consideramos de que estamos dejando un mal precedente en el gremio y nosotros como abogados, como formación jurídica, no estamos dejando un mal precedente con toda esta situación, ¿no? Si un notario ya se desiste, como tengo entendido por la primera información que me llega, si un notario ya se desiste en dar la validez de los resultados de un comité electoral, entonces es porque advierte que hay pues irregularidades, no lo puede validar porque el notario cuando no valida un acto jurídico es porque no es un acto regular, oficial, no es un acto que merezca la validez jurídica que le pueda corresponder. Entonces, si ya tenemos esos escenarios y esto va a poner en una grave crisis al Colegio de Abogados, ¿no? Y nuevamente se va a declarar nulo probablemente, ¿con qué sustento no se le va a entregar los resultados, ¿no? Entonces,
nosotros salimos perjudicados como gremio, como imagen. Esperemos que realmente la Junta Directiva del CAL, que ya tiene mandatos vencidos y que es necesario que ya se lleve a cabo una convocatoria de elecciones, pero dentro del marco legal, porque necesitamos renovar autoridades dentro del Colegio de Abogados. Eso es un hecho existente. Ellos están con mandatos vencidos, eso es muy cierto, pero también es cierto que mientras no se resuelva esa acción de amparo, no se va a poder hacer nada. Es lo que yo tengo entendido por las declaraciones de la decana, ¿no? Entonces, mientras eso no se resuelva, lamentablemente estamos entrampados. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacerse es resolverse ello y convocar inmediatamente a elecciones. Necesitamos, ¿no?, nueva junta directiva, eso es un hecho. No, necesitamos elegir a un representante del Colegio de Abogados para el Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto que es un hecho que urge, dado el contexto electoral. Entonces, yo creo que vamos a esperar cómo se resuelve más tarde la situación, porque esto nos ha llegado una información de que el notario no va a dar validez, ¿no?, a los resultados del comité electoral, que ha dado por ganador, tenemos entendido, al doctor Villestein. Entonces vamos a ver realmente cómo queda la situación. Lo que sí, ya se sentó un precedente que no es positivo para la imagen del Colegio de Abogados. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, muchísimas gracias por este enlace con Entérate con Leslie. Muchas gracias por su ilustración, por sus opiniones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con